Este sonido es para muchos pacientes respiratorios sinónimo de alivio en la mayor parte de los casos, de rescate, de último recurso en algunos otros. Vamos a escucharlo de nuevo. Si tienes asma o EPOC, si padeces alergias, seguro que lo has identificado. Es el sonido de un inhalador al expulsar el medicamento del que muchas personas dependen para conservar su calidad de vida y en ocasiones su misma vida. Los inhaladores son aparatos aparentemente muy simples y de uso muy extendido. Sin embargo, entre quienes los emplean hay muchas dudas. ¿Cómo sé si se ha acabado? ¿Hay otros medicamentos con los que no se puede combinar? Y sobre todo, ¿estoy usándolo correctamente o no? Porque tan importante como que el médico recete el inhalador más indicado para cada persona es que el usuario lo emplee correctamente. La técnica de inhalación es fundamental. Ya de por sí, la parte del fármaco que llega a los pulmones es pequeña. Un gran porcentaje se queda en la faringe y si no se inhala como es debido, la mayor parte puede acabar en el estómago y no donde hace falta, precisamente. Así, un inhalador mal utilizado puede tener una efectividad prácticamente nula. A esto, a la buena técnica de inhalación, hay que sumar otra variable que es muy importante, la adherencia al tratamiento. Es decir, que es preciso inhalar bien y hacerlo con la frecuencia y con la duración que establece el especialista para cada paciente. Hemos pedido a pacientes respiratorios que nos envíen sus interrogantes y hemos llamado a una experta para que los resuelva. Si quieres, puedes acompañarnos en este viaje. Bienvenido, bienvenida. Esto es Date un respiro. Aquí comienza Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Saber cómo se usa correctamente un inhalador, conocer para qué sirve cada uno de los tipos y productos que hay en el mercado, es una cuestión que genera interés y dudas. Un dato anecdótico que lo refleja bien es el hecho de que el vídeo que más reproducciones ha tenido en el canal de YouTube de FENAER es el que precisamente trata esta cuestión. Así que nos ha parecido procedente volver a llamar a la protagonista de aquella sesión online, Isabel Portela, enfermera en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, para que conteste a las preguntas que nos han ido llegando a través de varios canales. Estás escuchando Date un respiro. Isabel Portela, para nosotros es un placer tenerte en este podcast, en este nuevo contenido de FENAER. Ya sé que nos conoces y para nosotros es un placer tenerte aquí, de verdad. Bienvenida. Muchas gracias. Igualmente para mí, la verdad que volver a repetir y sobre todo el hecho, ¿no?, de que se acuerden un año después, vamos, ¿cómo decir que no, verdad? Aportar algo positivo. Eres toda una influencer, una prescriptora en YouTube, que lo sepas, ¿eh? Sí, va, por favor. Isabel, como comentábamos al inicio, en estos últimos días hemos pedido a varios pacientes, usuarios de inhaladores, que nos enviasen a través del WhatsApp sus dudas en formato audio sobre cómo utilizar correctamente estos dispositivos. Y la verdad es que hemos recibido muchísimas preguntas o interrogantes. Te hemos traído una selección, solo una selección de esas preguntas, pero la primera quiero hacértela yo en nombre de muchos de nuestros oyentes. Pese a ser dispositivos de uso bastante común, bastante extendido, a los usuarios les surgen bastantes cuestiones sobre su uso, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Es tan difícil de verdad realizar bien la técnica inhalatoria? Yo creo que, como muy bien has dicho, realmente no es que sea algo difícil, pero a veces cuando nosotros damos por hecho que algo es demasiado sencillo, precisamente a veces en lo más básico,
fallamos. Realmente, si en realidad está bien explicado, la persona entiende el para qué necesita ese dispositivo, cómo se utiliza ese tipo de dispositivo, en realidad es un sota caballo rey. Pero muchas veces es como que damos por hecho que ya el que se lo prescribió se lo explicó, cuando si le dispensa igual ya se da por hecho que lo sabe utilizar, y debemos de cambiar la perspectiva. Y cada vez que vemos a un paciente respiratorio, lanzar ya nosotros la pregunta, ¿lo sabe utilizar? De esa manera en algún momento lo vamos a captar. Entonces no es que sea difícil, sino que tal vez el momento en el que se le dio a la persona no se le explicó con el suficiente tiempo, porque muchas veces por desgracia no hay suficiente tiempo. Entonces muchos sí lo hacen correctamente, pero hay algún porcentaje que no. Entonces, tal vez ese sea el motivo, ¿no? Es decir, que no dar nada por hecho nunca, nunca. Preguntar siempre y con mucha cercanía, ¿no? Porque a veces... yo creo que sí. Ese es el... Falla un poquito, ¿no? En algunos profesionales sanitarios. No en todos, evidentemente, pero... Porque realmente yo creo que el paciente, cuando siente la cercanía de que puede preguntar, no va a sentir que va a ser cuestionado porque su pregunta sea, digamos que, no correcta, porque van a suponer que como es algo fácil, no debería de preguntarlo, porque tendría que saber hacerlo, ¿no? Todo el mundo dice que es una técnica sencilla. Pues igual a veces decimos que es tan sencillo que luego les genera dificultad de preguntar. Entonces, es sencillo, pero como todo, hay que explicarlo. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes en el uso de inhaladores, entonces? Pues los más frecuentes suelen ser, por ejemplo, en los presurizados, algunas veces los que necesitan ser agitados, no agitarlos. En otros dispositivos, por ejemplo, no hacer la pausa tras haber realizado la inspiración para que realmente el fármaco se deposite. Otras veces no enjuagar la boca tras utilizar ese dispositivo, o en los aparatitos que son monodosis, los dispositivos monodosis, hay algunos pacientes, incluso me tiene pasado, que bueno, no llevan el dispositivo y toman la pastilla o la cápsula, precisamente por eso, porque estéticamente son muy similares y puede dar lugar a error porque no preguntan o, bueno, pues porque lo ven similar. Entiendo. Vamos entonces, Isabel, si te parece, con las preguntas de los oyentes y comentamos además otras cuestiones que nos han surgido al preparar este episodio de Date un Respiro. Vamos a comenzar por Esme, que nos envía desde el País Vasco esta pregunta. Cuando un médico te prescribe varios inhaladores, unos para tomar a la mañana y otros para tomar a la noche y otro de rescate, cuando tienes varios, por ejemplo, en una toma a la mañana, de diferente tipo, ¿cuál debes de tomar primero? ¿Hay algún orden para tomar un tipo sobre otro o da igual el orden? Esa es la pregunta de Esme desde el País Vasco. Isabel, ¿qué le contestamos? Vale, perfecto. Yo le diría, Esme, que realmente sí que hay un orden. Entonces, lo básico es que cuando le prescriben un fármaco, sepa para qué es. Realmente este dispositivo, ¿para qué lo necesita mi organismo? Primero siempre van a ir los broncodilatadores, que yo lo explico, que es como si hay una obstrucción en un camino. ¿Tú qué vas a necesitar? Lo primero, allanar el camino. Pues los broncodilatadores siempre van de primeros. Después los anticolinérgicos, que es realmente ese tratamiento que va a permitir que se inhiba el paso de la acetilcolina, que es el segundo paso necesario. Y por último, ya terminamos con los antiinflamatorios. Hemos abierto el camino, lo hemos tratado y prevenimos que no se vuelva a inflamar. Cuando entendemos el para qué es cada uno, es más fácil entender por qué el orden. No voy a dar el antiinflamatorio cuando estoy ante una vía que no está abierta. Entonces, primero siempre, abrimos el camino con el broncodilatador, tratamos con el anticolinérgico y prevenimos inflamación con el antiinflamatorio. Y si no lo hacemos así, como tú nos recuerdas, Isabel, ¿qué consecuencias puede haber tras una inhalación incorrecta? Pues varias. Unas, básicamente que el tratamiento no esté siendo todo lo efectivo que debería de ser, y que cuando ese paciente tenga una exacerbación, que es lo que denominamos que su proceso que tenga, pues que se complique un poquito, ¿no? Que realmente necesite igual más medicación encima, que subamos de escalón, cuando en realidad tal vez con haber hecho una técnica inhalatoria correcta, su proceso ya estaría corregido. Por eso es tan importante siempre que seamos muy pesados y repasar, porque muchas veces el inhalador que es bueno en una época para una persona, van pasando los años y el fármaco que le funcionaba bien y el dispositivo que era capaz de utilizar
ya no, pues porque perdemos coordinación, perdemos capacidad pulmonar y el dispositivo que en su momento era el adecuado, si no repasamos y revisamos que tal vez el que fue bien en su momento ya no, pues esa persona no está recibiendo el mejor tratamiento que se le puede ofrecer. Seguimos, Isabel, en el País Vasco, porque Pili tiene una pregunta relacionada con la franja del día en la que usa el inhalador y los problemas que esto le provoca. La escuchamos. Hola, a veces, por las mañanas, al utilizar el inhalador, me produce muchas náuseas. ¿A qué puede ser debido? Gracias. Pues yo a Pili primero le tendría que preguntar exactamente con qué fármaco es. Por ejemplo, en el caso de personas que tienen una sobredosificación de salbutamol, que no creo, porque si es el que tiene pautado, una persona que tiene su pauta correcta, el salbutamol sabemos que es el de emergencia. Pero en el caso de que una persona esté a tratamiento con salbutamol, en ocasiones, por el efecto que genera en el sistema nervioso, puede generar náuseas, aumento de la frecuencia cardíaca y en otras ocasiones, si lo tomamos antes del desayuno o después del desayuno puede afectar y sobre todo si la técnica no fue todo lo correcta. Si fue a vía digestiva nos va a generar lógicamente una molestia gastrointestinal. Por lo tanto, en su caso, yo repasaría bien esa técnica, siempre hacer un correcto vaciado, sea el dispositivo que sea, primero vacío, luego hago la inhalación correcta, que en presurizado es de una manera y en polvos secos de otra, pero la hago correctamente, y luego la pausa respiratoria. Si yo me como alguno de esos pasos, puede ser posible que ella, en vez de que el fármaco se deposite en los pulmones, pase a vía digestiva, que es mucho más común de lo que creemos. Vamos con otra pregunta de Irantzu, en este caso, que nos lleva a hablar, Isabel, de la diferencia entre inhaladores presurizados e inhaladores de polvo seco. La escuchamos. ¿Puedo usar la cámara de inhalación con un inhalador de polvo seco? Pues me encantaría decirle que se puede, pero por desgracia a día de hoy no existe un dispositivo de polvo seco que podamos utilizar con cámara. Precisamente es uno de los grandes problemas a nivel medioambiental, ¿no? El poder decir que existen dispositivos de polvo seco al que le podamos acoplar una cámara y cuanto más una mascarilla. Ojalá en algún momento. Ojalá que dentro de, no sé, cómo avanza la investigación en este sentido, Isabel, dentro de un año o dos. Bueno, tenemos hasta 2030, ¿no? Al parecer, no lo sé. Ojalá. Es que todo esto depende de formulaciones químicas, de la manera de presentar el fármaco. Yo eso la verdad que se va de mi mano porque yo en eso sí que no soy experta, pero la verdad que es una pena que a día de hoy no existan ya unos dispositivos realmente con polvo seco que les resulte más sencillos a los pacientes, porque muchas veces es como que se queda corto, ¿no? El que es capaz de utilizar el presurizado queda bien, además con la cámara es muy fácil de que se deposite, pero los pacientes que necesitan esa dosis de corticoide que se presenta solamente en polvo, les resulta muy complicado. La cuestión de los inhaladores de polvo seco frente a los presurizados es, pues lo estamos viendo, una de las más candentes, ¿no?, entre los usuarios. Otro ejemplo es el que vamos a escuchar, esta pregunta que nos envía Lucía desde Madrid. La oímos. Buenas tardes, una pregunta. ¿Es la misma la técnica de inhalación para un dispositivo de polvo seco que para uno presurizado? Bueno, Lucía, yo como buena gallega voy a plantear esta pregunta con otra pregunta primero para que realmente siempre lo recuerde. Para saber realmente cómo es la técnica con cada dispositivo, debe preguntarse cómo el dispositivo lanza el fármaco. Entonces yo ahí me voy. ¿Cómo el dispositivo lanza el fármaco? Yo lo tengo que pulsar, me lo lanza, por lo tanto yo no tengo que hacer esfuerzo, ya lo hace el dispositivo. Mi inhalación, ¿cómo tiene que ser? Bueno, yo presiono e inhalo sin fuerza, sin añadir fuerza, porque ya le añade el dispositivo. Si por otro lado yo el que tengo es un dispositivo de polvo seco, yo por mucho que lo tenga en la mano y presione, no me lo lanza. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi inhalación? Diferente. Entonces, si yo me pregunto, ¿cómo el dispositivo que tengo en la mano me lanza el fármaco? Yo ahí voy a saber identificar cómo tengo que respirar. Por lo tanto, con el del polvo seco yo tengo que levantar ese polvo para realmente generar ese fármaco. Entonces, lo que tengo que hacer es una inspiración rápida y enérgica, ¿sí? Mientras que en el presurizado va a ser lenta y profunda. La fuerza ya la hace el dispositivo. De esa forma, yo con esa pregunta, ella ya se va a plantear de otra forma.
Efectivamente, hay que decir que los gallegos, porque yo también lo soy, creo que se me nota, ¿no? Y de hecho estoy orgulloso de conservar mi acento, pues contestamos muchas veces con una pregunta. Claro, no podemos preguntárselo a Lucía porque nos ha dejado grabado su interrogante a través de un audio de WhatsApp, pero la invitamos porque estamos seguros que nos estará escuchando por lo menos una vez en el episodio en el que ella misma interviene, que conteste a esa pregunta y quizá para un próximo episodio. Vamos a hablar, Isabel Portela, nuestra invitada hoy en este podcast, en Date un Respiro, un podcast, recordad, de FENAER, de una polémica que pone en relación a las necesidades de los pacientes con el medio ambiente. En las últimas semanas se ha generado cierta polémica, tampoco ha sido la que más, ¿no? Ha saltado a los medios especializados de salud siquiera, pero sí ha habido cierto fuego en torno a los presurizados y su posible regulación para proteger el medio ambiente de los gases que contienen. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, mi impresión, a ver, lógicamente todo lo que sea para prevenir y mejorar lo que es el aire ambiental está perfecto. O sea, preservar los pulmones del planeta está siempre bien, pero ojo, siempre y cuando aseguremos que los pulmones de nuestros pacientes también están cubiertos. Entonces, en el momento en el que se presente un dispositivo que realmente no haga daño cero al medio ambiente, pero sobre todo que proteja a nuestros pacientes, pues será ideal, porque realmente todo aquello que proteja una emisión inferior a las partículas necesarias para contaminar siempre va a ser bien recibido por la sociedad, por los pacientes y por el planeta en general. Pero a día de hoy todavía no se puede prescindir de los presurizados. Entonces, lógicamente, hace falta investigar, todavía no hay muchos resultados al respecto. Sé que se dio de plazo hasta el 2030, por lo tanto, como todos los profesionales de salud, esperamos que sí, que se dé una respuesta, aunque también tengo que decir que existen otros contaminantes que deberían de preocupar bastante más que lo que contaminan los inhaladores de los pacientes respiratorios. Por ejemplo, Isabel. Hay tantísimos contaminantes en el medio ambiente. Yo creo Dinos que 2 o 3. Solamente salir a la calle, los coches, los hidrocarburos, muchísimas cosas que utilizamos en el día a día, hasta incluso un desodorante puede tener más contaminantes casi que un inhalador. Por lo tanto, siempre hay que sopesar, ¿no? Y en el momento que haya una respuesta, una alternativa mejor para el paciente respiratorio, perfecto. Pero sobre todo, dejar bien claro que jamás van a quedar ellos sin un tratamiento adecuado. Eso tiene que ser el objetivo primordial. Es decir, que si en el 2030 no se ha descubierto un dispositivo adecuado, esta ley todavía no podrá entrar en vigor. Primero habrá que asegurar. Y después, la vida, ¿no? De la vida de las personas, ¿no? Y después ya será el momento. No creo que ningún legislador diga, bueno, no se ha conseguido, pues es igual. No se ha conseguido, los prohibimos, ¿no? Y dejamos morir incluso a muchas personas. Pero bueno, por otro lado, también tal vez esto genere un mayor interés por las farmacéuticas de generar o descubrir algún dispositivo en polvo seco que realmente, contenga un poquito más estas características. No lo sé, todo tiene siempre ahí su incógnita. Claro que sí, será un aliciente, ¿no? Para la industria farmacéutica también, llegar a tiempo a ese 2030 en el que parece que se va a solucionar todo el mundo estos problemas, ¿no? Bueno, esta pregunta la envía Isabel Pedro desde Soria. Vamos a escucharla. Hola, buenas tardes. ¿Hay alguna forma de saber con seguridad que se ha acabado el contenido del inhalador? Bien, aquí, respecto a los presurizados, hay un truco muy antiguo porque los presurizados, como es como si fuera una botellita que se introduce, realmente no tiene un contador de dosis, como puede pasar con los multidosis, que normalmente tienen el número de dosis y luego cuando realmente va quedando menos ya se va poniendo en rojo la numeración. Pero en los presurizados hay el truco de ponerlo en un vaso con agua. Cuanto más lleno, más se hunde. Y cuanto menos le quede, o sea, cuando está en vertical, pues suele ser la mitad. Cuando está lateralizado, suele ser que le queda un cuarto. Y cuando está, casi encima del todo, es que ya está vacío. O
sea, cuando vea que empiece a ir flotando más, eso es que ya le queda menos. Bueno, pues Pedro desde Soria y todos los oyentes de Date un Respiro, tras esta fantástica explicación de Isabel Portela, lo tenemos muchísimo más claro. Hemos escuchado solo una selección, os aseguro, de las preguntas que nos habéis enviado en los últimos días. Seguro que hay más. Esto nos lleva, Isabel, a preguntarnos ya por nuestra parte, ¿es suficiente la educación que se da a los pacientes que tienen que usar los inhaladores? Bueno, yo creo que solamente tenemos que ver los resultados. Ojalá el resultado fuese mejor. Siempre nos preguntamos, ¿no?, qué más podemos hacer, y los apasionados por respiratorio pues siempre damos cursos, talleres durante el año, ¿no? Pero lógicamente a veces falta tiempo. Sería bueno ahora mismo no podemos juntar a personas y hacer un taller de inhaladores para pacientes. De todos modos, muchas veces, aunque no tengamos tiempo, también ofrecer herramientas, vídeos que el paciente repase, o si el paciente pues ya tiene algo más de edad, siempre escoger algún cuidador principal, un nieto, un familiar, que mira, abuelo, he visto este vídeo en YouTube, mira, este lo hace bien o no, fallas aquí, fallas allá. Hacerlo como algo más divertido, no algo aburrido. Pero bueno, siempre hay opciones para mejorar, y sobre todo adaptarse a los tiempos, es decir, tal cual haces tú con los podcasts, incluso, ¿por qué no un vídeo TikTok para los asmáticos jovencitos? Que le resulte más atractivo, es decir, estar con la sociedad. Oye, yo me animo. Si tú te animas y hacemos una pareja tiktokera, fabuloso. Yo tengo mi perfil, sí. Porque precisamente no quiero quedarme atrás. ¿Sabes cómo nos llaman a los que hemos cumplido 50 años? Boomer, ¿no? Los chicos y chicas de nuevas generaciones que ahora tienen como 10 y tantos, 20 y algo, 30 como mucho. A los que hemos cumplido ya los 40 en adelante, boomer como sinónimo de aquel que se ha quedado un poquito atrás, ¿no? Y que ya ve ciertas redes sociales o ciertas formas de comunicar como algo ya inalcanzable, ¿no? Bueno, pues hay que actualizarse, hay que enterarse de las novedades. En este caso, ya que hablamos de los inhaladores, hay que actualizarse en la oferta que tenemos ahora mismo de los inhaladores. Pienso yo, ¿no? Como no experto en este tema, o lo básico, más o menos, es siempre igual. Isabel. Más o menos, a ver, lo básico respecto a cómo lanza el dispositivo, el fármaco, eso ya hace años que más o menos es igual. Un presurizado, un monodosis, un multidosis o el vapor suave. Más o menos esos son los tipos de dispositivos que tenemos. A los presurizados y vapor suave tiene la característica de que le podemos acoplar una cámara y además una mascarilla. Pero más o menos, sacando de ahí lo que es respecto a la educación al paciente, no ha cambiado tanto. Otra cosa es después la combinación farmacológica, la triple terapia, la combinación dentro de un mismo dispositivo de un broncodilatador junto con otras partículas, es decir, no tratar de tantos dispositivos separados, juntarlo todo en uno o dos, pero eso el paciente no va a escoger la combinación farmacológica, eso lo tiene que escoger el neumólogo o su médico de atención primaria. Realmente lo que él va a tener que saber utilizar es el dispositivo que le han pautado, pero sobre todo porque es el que le va a funcionar bien con su capacidad inspiratoria y con el que se sienta cómodo para utilizarlo en su día a día. Por lo tanto, lo básico desde hace unos años hacia aquí no ha cambiado. Y en la ciencia, la gente de la ciencia, de los investigadores, ¿cuáles son las principales novedades en este campo en los últimos años, meses incluso? No sé si hay alguna muy, muy reciente, o aquellas que se puedan producir, ya no digo en el 2030, porque me parece un futuro quizá demasiado lejano, ¿no? Que tengas constancia de que se está investigando en ello y que puede ser una novedad, pues quizá de aquí a 1, 2, 3 años como mucho. Pues realmente de lo que más se está hablando ahora en los grupos científicos, tanto nacionales como los que estoy, bastante implicada, es sobre la triple terapia. Realmente de incluir bastantes fármacos de partícula muy fina y que realmente sea facilitar, ¿no?, el tratamiento de pacientes EPOC, también pacientes asmáticos. Las guías de práctica clínica, la GES-EPOC, sobre todo en EPOC, la GEMA, para asma, es un poco, digamos, que lo último, ¿no? Y los más popes pues van, pues digamos que los que más impacto tienen, ¿no?, en el mundo científico, es sobre lo que más hablan, la triple terapia. Pero eso ya son como temas un poco que al paciente en el día a día
todavía no le va a resultar tan impactante, porque el paciente a día de hoy lo que tiene son los dispositivos que tiene pautados y lo que importa es que los sepa utilizar realmente, que sepa cómo utilizar cada uno que tiene. Y yo les recomendaría que si tienen cualquier duda, que jamás piensen que nosotros vamos a pensar que la pregunta es estúpida, porque yo les puedo asegurar que cuando yo empecé no tenía ni idea de cómo era cada uno, o sea, cometía 1000 errores y nosotros cuando nos forman probamos, hacemos pruebas, tenemos errores y claro, es muy difícil esperar que yo se lo ponga encima de la mesa y lo haga bien. Es decir, que pregunten siempre. Tú porque te has especializado y porque tienes una formación bastante amplia, pero yo entiendo que habrá enfermeras tan profesionales o mejores. Pocas habrá, pero mejores que tú, que no tengan una formación tan específica en el uso de estos dispositivos. Y, hombre, más que el paciente sí, pero que a veces se nota que no se han especializado precisamente en eso, ¿no? Exacto. Tal vez también es el problema de que dentro de enfermería, yo por eso abogo mucho por el hecho de especializarse, porque realmente cuando uno acaba enfermería es como que tienes que saber de todo, enfermera para todo. Como la sociedad ha evolucionado tanto y cada servicio, neumología, cardiología a nivel hemodinamia y otros muchos servicios, tienen muchas cosas específicas que hace falta prepararse mucho, hace falta estudiar, hace falta practicar y es muy difícil hacerlo con calidad asistencial cuando te dicen hoy tienes que estar aquí, mañana tienes que estar allí. Y nosotras incluso muchas veces nos sentimos mal porque querríamos hacerlo mejor. Por lo tanto, yo creo que siempre uno, cuando esté abierto a aprender y a enseñar entre nosotros en equipo, y si uno no sabe, pregunta a otro compañero, pero sobre todo que el paciente nunca se vaya con dudas. Aunque yo puedo tener dudas porque digo, bueno, no lo sé, pues digo, espera un momento que voy, pero que el paciente nunca se vaya con dudas. Ese siempre es mi objetivo. A ver, es un tema interesante ya para finalizar, quedaría posiblemente para otro episodio. Hablas de la necesidad de especializarse por parte de las enfermeras y del resto de los profesionales sanitarios. La pregunta sería, pensando en el 90% de nuestra audiencia, que son pacientes respiratorios o familiares de estos pacientes, ¿falta también especialización, digamos, en este nicho concreto del que estamos hablando? Por parte de enfermeras, ya no digo médicos especialistas, que desde luego podemos pensar que sí o menos, ¿no? Pero hablo de vosotras, de las enfermeras en concreto. Sí, yo una pregunta que yo haría a mis propias compañeras es si todas nos sentimos motivadas a aprender de todo, porque es muy difícil, o sea, realmente es algo difícil saber utilizar los últimos dispositivos de cada cosa. Los últimos dispositivos para pacientes con problemas de colostomía, de eurostomía. Es un mundo tan amplio, pero realmente yo creo que en general el perfil enfermero somos bastante apasionados por todo lo que es cuidados de la persona de una forma integral, pero es muy difícil saber todo de todo. Es muy difícil. Yo a veces también intercambiaría la pregunta y le diría a los pacientes, ¿usted con la educación que ha recibido ha sentido que ha sido suficiente? De esa forma también nosotros sabríamos en qué mejorar. Pues para eso está Date un Respiro. Cuando quieras, de nuevo estás invitada. Isabel Portela, enfermera en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Moitas grazas por estar con nos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente para mí. Muy agradecida. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Como siempre, una delicia conversar con Isabel Portela, que no solo sabe mucho sobre inhaladores, sino que lo transmite con una sencillez, una claridad difíciles de superar. Si quieres saber algo más sobre el uso correcto de estos dispositivos, te recomendamos que veas el vídeo del seminario en línea que impartió Isabel para FENAER hace solo unos meses. No tienes más que buscar el canal de FENAER España en YouTube y allí podrás encontrar esta grabación de la que hemos hablado hoy. Antes de despedirnos, queremos agradecer a Sanofi su apoyo para la realización de este podcast. Sin su ayuda, nos habría sido imposible llevar a cabo la producción
de este episodio de Date un Respiro. Nos vamos con otra voz que, hombre, siempre nos ilumina, siempre que aparece por aquí, la de Gracia, ya sabéis, de todo un poquito, ¿no? Como siempre, encargada de despedir este podcast con optimismo y con buen humor que nunca nos falta. Te enviamos un saludo todo el equipo. Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización, Olga González y Martiño Suárez en la producción y en el guión, Elena Goyanes en la coordinación del equipo y Luis Fraga, quien te ha hablado. Gracias, hasta el próximo episodio. Adiós. ¡Ay, hola, hola! Es que estaba yo aquí embelesada escuchando a Isabel Portela. Y es que está claro que para usar bien cualquier cosa no hay como tener a alguien que te explique clarito cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, lo de los inhaladores parece facilísimo, ¿no? Pero no, todo tiene su intríngulis. Y más tratándose de medicamentos, que es fundamental que se administren bien y saber qué hacer y cómo hacerlo antes, durante y después. Y nada mejor que las explicaciones prácticas de alguien experto. Porque sí, dirás tú, bueno, los inhaladores vienen con su manual de instrucciones. Ya, pero eso a veces no basta, porque hay detalles que no se incluyen y porque algunas veces hay pasos que en un papel pues no se acaban de entender bien. Y menos mal que normalmente los prospectos de los medicamentos son bastante claros, ¿eh? Porque si fueran como los manuales de instrucciones de algunos aparatos, estaríamos perdidos. Sí, esos manuales que parece que los ha traducido del inglés un robot a medio guisar. Mira, yo sin ir más lejos siempre estuve convencida de que hacer un sándwich era lo más fácil del mundo. Ya ves, un sándwich, ¿no? Algo muy socorrido cuando no sabes qué cenar, precisamente por lo fácil que es. Bueno, hasta que me regalaron una sándwichera, yo toda contenta, la más fácil aún, y me leí el librito de instrucciones. Mira, aquello era para ingenieros extraterrestres, quiero decir, porque te indicaba cosas como que el aparato se tenía que colocar en el lugar de don't encendido. Sí, lugar de don't, ¿cómo te quedas? Que oye, que yo estuve buscando el lugar ese por toda mi cocina, pero nada, ni encendido ni apagado. Normal, claro, porque no tenía ni repajolera idea de lo que estaba buscando. Si hasta miré en el manual de la vitrocerámica, a ver si por algún sitio de la placa había un lugar de don't y yo no me había enterado. Pero lo dejé estar, porque es que el manual de la vitrocerámica, ¿sabes? Que tú te lees eso y llegas a la conclusión de que tú no tienes unos fogones eléctricos, no. Tú tienes ahí un Sputnik. Total, que seguí leyendo el libro de la sandwichera y bueno, menos mal te daba otra opción. Sí, decía, lugar de don't encendido o acerca a una humedad caliente, inflamable, materias explosivas. ¿Qué dices tú? Mira, casi que voy a seguir buscando el don't ese, ¿no? Y luego estaban las advertencias. Por ejemplo, no manometer cuando caliente. A ver, meter mano está feo siempre. Pero meterla en una sandwichera cuando está a 100 grados, pongo por caso, ya se sabe que no es muy recomendable, aunque no te leas ningún manual de instrucciones. Vamos, lo sabes incluso aunque no tengas lugar de don't en la cocina. Para fiarse, vaya. Yo cuando llegué a las dos últimas advertencias, que es que decían respectivamente, la falta de seguir instrucciones puede dar lugar a lesión del vago. Y, ¡atención, gilipollas! Te lo juro, ¿eh? Ya llamé directamente a mi marido. Cariño, esto claramente es para ti. Y menos mal también, pienso, que a IKEA no le ha dado por fabricar inhaladores, que ya me imagino yo, que tú compras el inhalador Stabserhierken, por ejemplo, que como es normal solo tiene 3 piezas, contenedor, tapa de boquilla y cartucho, y abres la hoja de instrucciones y te vienen 25 dibujos. Y lo vas a montar y no consigues saber, aunque tengas 3 carreras, dónde rayos van los 8 tornillos Fregen, las 8 tuercas Fixunen, los 4 ganchos Waldernung y la moldura que Seston. Vamos, que si consigues montar el inhalador te vas zumbando al IKEA a comprar un sillón de Hammenpassen para descansar. Así que lo dicho, lo mejor, aprender de manera práctica con un buen experto o experta, como hemos podido hacer hoy aquí. ¡Hala! ¡Hasta la próxima! Hasta aquí, Date un Respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp
al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.